En muchas palabras es un espacio donde te quiero compartir lo que pienso, analizo y opino acerca de los temas que más se está hablando y también de aquellos que no están siendo tan sonados en la actualidad, abordándolos de una manera sensible, objetiva y directa, para que con ello logremos evolucionar y tener una idea más clara de todo lo que conocemos y aprendemos, mientras logramos descubrirnos y crecer en todos los aspectos, siendo sensibles y empáticos cada día para poder expresar con claridad todas nuestras emociones y pensamientos en pocas y en muchas palabras. Y así es, muchas gracias por estar de nueva cuenta en este podcast llamado En Muchas Palabras. Es un honor para mí que estén de nueva cuenta en un nuevo episodio acompañándonos, sobre todo porque este es un tema muy interesante que creo que hay mucho que aprender. Más allá de realmente hablar de experiencias, en esta ocasión vamos a hablar pues sobre este tema, pero con términos específicos y justo para todos comprender, porque se habla mucho, pero creo que no hay mucho entendimiento en algunas ocasiones. Así que pues muchas gracias de verdad por estar aquí. El día de hoy no estoy solo, evidentemente. Tengo una invitada muy linda, así que vamos a conocer de quién se trata. Jennifer Esteves es una joven psicoterapeuta mexicana de 27 años de edad, contando con su licenciatura en psicología y una maestría en psicoanálisis por la Universidad Autónoma de México, trabajando como terapeuta de tiempo completo de forma presencial y virtual con especialidad en niños y adolescentes. Trabajando actualmente también en su espacio Psicoterapia hasta la raíz, que tiene el objetivo de crear y compartir contenido de salud mental y psicología para todas las edades. Su virtud más grande es que es alguien bastante sensible, que suele ponerse en los zapatos de las demás personas y con ello permitirse crear conexiones más profundas con los seres humanos. Aunque al mismo tiempo, uno de sus defectos es la sobreexigencia, pues constantemente llega a sentir que se esperaba algo más de ella, y en ocasiones le cuesta reconocer y estar satisfecha con sus logros. Es por eso que con toda la diversidad de experiencias que tiene, consideramos que es una invitada perfecta para acompañarnos en este capítulo. Bienvenida a En Muchas Palabras. Y así es, ya está con nosotros la psicoterapeuta Jen Esteves. Bienvenida. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, saludos a todos. Yo soy la psicoterapeuta Jennifer Esteves y para mí es un placer estar acá contigo, Orsen. Gracias por la invitación a tu espacio. Y pues traigo un tema el día de hoy bastante interesante. Lo había platicado contigo, era una propuesta y bueno, creo que viene bastante bien hablar de la idealización en estos tiempos, de pues relaciones de pareja bastante distintas a las que se vivían unos años atrás, después de la pandemia, después de pues todo este boom, ¿no? De las relaciones a distancia y demás, pues este tema sigue vigente aunque nuestras relaciones van cambiando. Entonces, pues, tú dime, Orsen, ¿quieres que comencemos? Claro. Justamente creo que lo primordial sería empezar con el término, ¿qué es la idealización, no? Porque hemos escuchado mucho en los últimos tiempos como sobre, no hay que idealizar tanto personas, objetos, etcétera, pero realmente, ¿qué es o cómo es que se empieza a generar esto? Claro que sí. Bueno, pues primero quisiera comentarte que yo estudié mi maestría en un enfoque teórico que es el psicoanálisis. Entonces, lo que voy a hablar aquí va a ser desde esa perspectiva. Vaya, el psicoanálisis ha contribuido mucho a la teoría sobre la mente humana y su funcionamiento. Entonces, los conceptos o lo que les explique el día de hoy, pues está vigente, ¿no? Y aplica pues en la mayoría de los casos, claro, con sus excepciones, pero bueno, les voy a compartir algunas generalidades. Y bueno, para el principal autor y exponente del psicoanálisis, que es Sigmund Freud, él en 1914 escribe el texto de El narcisismo, un texto bastante bueno, bastante complejo que vino a cambiar mucho el paradigma de la psicología en esos tiempos. Entonces, él aquí explica este mecanismo de la idealización. Entonces, como les mencionaba, la idealización es un mecanismo de defensa
que lo que busca hacer es proteger nuestra mente o nuestro aparato psíquico de pues las angustias o las ansiedades que puedan amenazar nuestra experiencia de ser humanos, de existir. Entonces es un mecanismo que se da o que se desarrolla muy tempranamente cuando somos bebés. Entonces, respondiendo a tu pregunta, eso sería. Ok, perfecto. Entonces, estamos hablando que desde que, o sea, prácticamente desde que nacemos es cuando ocurre esto. Y la pregunta es, ¿cómo o por qué ocurre? Muy buena pregunta. Pues cuando nacemos, somos bebés, somos seres muy vulnerables que apenas venimos a este mundo, no entendemos pues de qué va, cómo funciona. Entonces dependemos totalmente de cuidadores, ya sea mamá, papá, abuelita, abuelito, quien esté por ahí, ¿no? Y que se haga cargo de nosotros. Al tener una dependencia total de otros seres humanos, pues necesitamos que ellos satisfagan nuestras necesidades básicas, que nos alimenten, que nos cambien, que nos bañen, que nos cuiden, ¿no? Que interpreten nuestras señales para saber si tenemos hambre, si tenemos frío. Entonces, en esta relación de dependencia es donde el bebé en su mente pues muy primitiva todavía, comienza a idealizar a los cuidadores, ¿no? Primero pasamos por una etapa que le llamamos la omnipotencia, que el bebé pues tiene hambre y llega un pecho que lo alimenta, ¿no? O tiene frío y llega una cobija o unos brazos que lo abrazan. En un principio el bebé cree que él está creando todo esto, ¿no? Que todo esto parte desde él. No se da cuenta que son otras personas las que cubren estas necesidades. Entonces, poco a poco pasamos de esa omnipotencia, del sentir que uno puede con todo y crea todo, a darnos cuenta que somos pues seres muy limitados, muy vulnerables y que dependemos de estos cuidadores, papá, mamá, ¿no? Etcétera. Entonces, es ahí cuando comenzamos a idealizar. La idealización es otorgarle un valor muy grande o muy alto a una persona, a una cosa, a una situación, etapa de vida, etcétera. Un valor más allá de lo que realmente tiene. Entonces, cuando somos bebés, idealizamos a nuestros papás porque esto nos da la seguridad y la confianza de que ellos nos van a cuidar y que vamos a estar bien. Si no idealizáramos, estaríamos constantemente con mucha angustia de que en cualquier momento algo nos pasa y nadie va a venir a atendernos y podemos pues enfermarnos o morir. De hecho, en esa edad las angustias que tenemos son de muerte, ¿no? Por la vulnerabilidad. Ok. Y, o sea, creo que es muy importante lo que mencionas porque esto ya cuando crecemos y cuando justo vamos avanzando en ese camino de la vida, nos damos cuenta un poco que a veces tendemos a justo necesitar esta parte, ¿no? Pero sí. ¿Cómo nosotros podemos desarrollar como esa conciencia o cómo nos damos cuenta realmente a partir de que empezamos a idealizar a alguien o algo? Cuando somos bebés, la idealización es un mecanismo natural y de hecho es sano que se desarrolle. Es parte de nuestro desarrollo emocional temprano. La idea es que conforme vamos avanzando en nuestro desarrollo, cuando llegamos a la infancia, a la adolescencia, a la adultez, este mecanismo vaya siendo cada vez menor, ¿no? Sin embargo, nunca desaparece del todo. La adultez sigue presente, pero en un menor grado es lo más sano. Si sigue presente, pero en un grado muy intenso, muy alto, esto pues da lugar, más bien, esto se presenta en trastornos pues psicológicos o emocionales pues ya algo graves, ¿no? Como por ejemplo el trastorno borderline o del trastorno límite de la personalidad, en patologías narcisistas y en patologías psicopáticas también se llega a presentar o antisociales. Este mecanismo sigue muy fuerte, muy intenso, como si siguiéramos en esa etapa de la infancia, ¿sabes? Entonces, lo normal es que en la edad de la adolescencia vaya disminuyendo, que dejemos de idealizar a nuestros padres, por ejemplo, o a nuestros cuidadores. Cuando somos niños los vemos como superhéroes, ¿no? Vemos que nuestro papá es el mejor papá del mundo y que todo lo puede y que es muy fuerte y que es guapo, no sé, ¿no? También vemos a nuestra mamá como que es la mejor mamá, que nos cuida, que nos protege, ¿no? Que cocina rico,
¿no? Pero lo esperado es que en la adolescencia ya comencemos a ver a esos papás de forma más real, ¿no? Con sus aspectos positivos y negativos, integrándolos, ¿no? Ahora, también quiero mencionar que esto de ver a nuestros papás idealizados no nos pasa a todos, ¿no? Hay personas que tenemos experiencias distintas con nuestros papás y que desde niños nos damos cuenta, ¿no? Que no cubren nuestras necesidades. Ahí ya no estaríamos hablando de idealización, sino de devaluación, que es el extremo contrario a la idealización. Entonces, también depende mucho de cómo fueron nuestros padres y cómo nos cuidaron, si vamos a idealizar o vamos a devaluar. Ok, perfecto. Entonces, pero por poner un ejemplo, ¿qué pasa si yo ya no idealizo? O sea, si vamos a la devaluación. ¿Es algo positivo o es algo negativo, la devaluación? Bueno, yo creo que ambos extremos son negativos, ¿no? Tanto idealizar mucho como devaluar mucho, eso nos va a dañar a nivel emocional, mental. Y te digo, se encuentran en este extremo las personas que ya tienen un trastorno, ¿no? Ya su forma de relacionarse con las demás personas pues está afectada, ¿no? Por su historia de vida, por los padecimientos que tienen. Entonces, los extremos no son buenos, lo más adecuado es que haya un equilibrio, que podamos pues idealizar y devaluar, pero no a una forma extrema. ¿A qué me refiero con extremo? A cuando la idealización se aleja cada vez más de la realidad, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, mi mamá pues es atenta, es cariñosa, me cocina rico, son cosas que pues sí puedo ver en la realidad, ¿no? Pero si yo digo, mi mamá ve el futuro, ¿no? O puede volar, ¿no? O cosas así, eso ya está muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, en ese caso, yo ya estoy llevando la idealización a un extremo y no es sano. Entonces, sí, como les comentaba, la devaluación es la otra parte de la idealización, es como una moneda y tiene sus dos caras, ¿no? La idealización y la devaluación siempre van de la mano, ¿no? La gente que suele idealizar también suele devaluar en el mismo grado o en el mismo nivel. Es por eso que en la adultez la idealización ya comienza a generar conflictos si es muy elevada. Ok, y por decir, ¿qué es lo que podemos idealizar? ¿Solo personas u objetos, situaciones? O sea, ¿qué es todo eso que nosotros podemos crear o imaginar que puede pasar, aunque no esté dentro de las posibilidades? Sí, normalmente se piensa que lo que idealizamos son a las personas, ¿no? A la pareja, a los padres, al artista que admiramos mucho. Sin embargo, podemos idealizar prácticamente todo. Podemos idealizar personas, mascotas, momentos de nuestra vida, experiencias, etapas, edades, condiciones. Por ejemplo, una persona que pasa por un proceso de enfermedad donde, no sé, le tienen que, hacer alguna cirugía y le quitan, no sé, una mano, un pie, una pierna, puede llegar a idealizar esa vida que tenía antes, ¿no? Cuando estaba completo. Y yo comprendo que sí, la vida era muy distinta cuando esa persona tenía, pues, su salud y su integridad física bien, pero idealizar, te digo, es llevarlo mucho más allá, ¿no? O sea, tenerlo como en un pedestal y verlo como algo sagrado, ¿no? Como la perfección, ¿no? Esto es la perfección. Y recordemos que no existe eso, no es real. Entonces, por eso les digo, la idealización conlleva una ilusión o una fantasía de agregarle características que no son reales a algo, ¿no? Entonces puede ser cualquier cosa, hasta objetos, ¿no? Una casa, un departamento, un carro, no sé, una playera que tengamos. Sí, y justo, bueno, creo que va igual un poquito aunado a esta parte donde, no sé, mencionabas una casa, ¿no? Que la veo en fotos y me encanta y todo, y ya cuando llego no es lo que yo esperaba, y que aunque a lo mejor no es algo que no pueda ser posible, pero que a lo mejor, no sé, en fotos la pintura se veía de un tono y llego y es de otro. También eso pues forma parte, ¿no? Obviamente es como una menor escala. En este punto, hablando de personas, igual creo que es muy común, ¿no? O sea, como, no sé, por ejemplo, idealizar a mi pareja cuando estoy saliendo con alguien y
y es como lo que yo sueño, ¿no? De esa persona. Pero ¿qué pasa cuando no es así? O sea, cuando mi idealización se pierde o se cae completamente pues sí, ese golpe de realidad que no estoy viendo en otra persona o en cierta cosa. Claro, muy buena observación. La idealización está hecha para caer. No se puede mantener a través del tiempo. Y si se mantiene, ya estaríamos hablando de una patología mental más grave, ya trastornos del tipo psicótico. Em, la idealización se viene abajo justo cuando la realidad nos empieza a mostrar que no es como uno lo imaginaba o lo esperaba. La idealización trabaja junto con las expectativas, ¿no? Y las expectativas van de la mano con mi deseo. Todos tenemos un deseo. Entonces, cuando deseamos que algo se dé de cierta manera, empezamos a hacer las expectativas, ¿no? De, esta casa, ¿no? Va a ser de tal color, va a ser amplia, va a ser cómoda, va a ser un lugar donde yo voy a vivir muy buenas experiencias, ¿no? La vida va a ser más sencilla. Llegamos y no nos hallamos en el espacio, ¿no? Es complicado, hay que pagar muchas cosas, comienzan a haber conflictos y ahí se empieza a venir abajo, ¿no? Esa idealización, lo cual no es malo, de hecho es necesario. ¿Por qué? Porque necesitamos conectar con la realidad de una forma más sensata, ¿no? No tan fantaseada, ¿no? Entonces, para que podamos disfrutar también de nuestra vida, pues es importante que tengamos los pies bien puestos en la tierra, ¿no? Y la idealización a veces como que nos eleva un poquito, ¿no? Se siente muy bien, la verdad, ¿no? Cuando uno está idealizando que a la pareja, que la casa, que el nuevo trabajo, etcétera, se siente muy bien, uno como que tiene el poder en ese momento, ¿no? Pero, y cuando se viene abajo, uno siente que se cae de esa nube. Y de hecho viene una decepción o una desilusión. Pero lo más sano es que podamos sobrevivir a esa decepción y desilusión y aceptar la realidad tal cual es, ¿no? Y aprender a vivir con ella. Pero hay muchas personas que les cuesta trabajo eso y en la desilusión pues se pueden negar, ¿no? A aceptar la realidad y seguir idealizando, ¿no? O teniendo expectativas que no son. O hay gente que en la desilusión se decepciona tanto que se deprime, ¿no? Y les cuesta adaptarse. Entonces, eh, pues en algún momento va a caer, ¿no? Esa pareja que tú ves como perfecta, como el más guapo, la más atractiva, el más dulce, la más detallista, eso se va a venir abajo en un momento de la relación. Pero está bien, es parte del proceso también que pasan las parejas. Ok, justo. Entonces, lo que podemos entender es que es sano tener esta devaluación. Obviamente no llegar al extremo como tú lo dices, pero sí justamente ir quitando como estas expectativas que creemos o que sí, que creemos que debe de tener nuestra pareja, nuestra familia, un lugar, un objeto, lo que sea, ¿no? O sea, creo que es como importante el dejar ser a esa persona o, o, o también como dejarnos fluir junto con lo que vamos haciendo, ¿no? O sea, como quitar esas barreras de yo me gustaría que mi novio hiciera tal cosa, ¿no? Y más que desearlo, sino como que cargarle el peso a esa persona sin que sea su responsabilidad cubrir mis expectativas o mis sueños o mis deseos, ¿no? Así es. Bueno, pues como les mencionaba, la idealización es un proceso natural, la devaluación también. Se idealiza a aquellas personas que están cumpliendo nuestras necesidades, personas u objetos, ¿no? Que cumplen nuestras necesidades. Se devalúa a aquellas personas u objetos que nos frustran nuestras necesidades. Ujú. Entonces, dependiendo cómo haya sido nuestra relación con nuestros padres, si fueron bueno, satisfacieron nuestras necesidades o las frustraron, vamos a tender a devaluar o a idealizar. Cuando llegamos a la etapa de la adolescencia, comenzamos a sentir atracción sexual, interés, deseo por las otras personas y comienzan las relaciones de pareja. Lo más natural es que en el enamoramiento idealicemos. Está bien y es parte del proceso, ¿no? Pero esta etapa del enamoramiento va a pasar, ¿no? Y la idealización va a caer, como te lo decía. Es
lo más adecuado que la pareja pueda hablar sobre este tema, ¿no? Que pueda sentarse a platicar cuando la idealización va cayendo, ¿no? Y decirle a la pareja, oye, es que yo te veía tal manera, pero ahora te conozco más y sé que eres así, ¿no? Ahí es ya decisión de cada persona y de su desarrollo emocional si está dispuesto a aceptar a esa persona tal cual es, si desea continuar con ella, así como verdaderamente es, o en ese momento te das cuenta que no quieres estar con esa persona y decides terminar, ¿no? Ya pasando la luna de miel, ¿no? Uno ya puede valorar mejor si quiere estar con esa pareja o ya no. Si tú deseas continuar, es importante que te hagas responsable y cargo de tus expectativas, ¿no? Y de esta idealización, porque quien es responsable eres tú mismo, no tu pareja, ¿no? Si tú creías que tu pareja era súper organizada, súper limpia, resulta que no tanto, la bronca es tuya, ¿no? O sea, tú vas a tener que contactar con eso, hacerte cargo de eso y trabajarlo, y si quieres esa pareja, pues aceptarlo así, ¿no? Entonces, muchas veces cuando idealizamos y tenemos expectativas altas con la pareja y nos damos cuenta que esa persona no es así, queremos forzarla a que cumpla mis expectativas, ¿no? Entonces le digo, tienes que ser más limpio, ¿no? Tienes que ser más ordenado, haz las cosas así. Ahí ya estoy cayendo en una parte de control hacia la persona y de rechazo, porque no estoy aceptando como es, ¿no? Yo quiero que sea como en mi mente, como en mi fantasía, ¿no? Si esa persona no es detallista, ¿no? Y yo le digo, regálame cosas, ¿no? La estoy forzando y eso ya no es sano. Entonces, las personas nunca van a estar ahí para cumplir mis expectativas. Eso es muy importante tenerlo presente, ni yo para cumplir las expectativas de los demás. Entonces, si yo idealizo, tengo que hacerme cargo de eso, ¿no? Yo tengo que ver cómo lo resuelvo, pasar por mi proceso de decepción, llorar, no sé, ¿no? Pero sanarlo, sacarlo y no cargarle todo eso a mi pareja, ¿no? Y también mi pareja tendrá que hacerse cargo de su propia idealización, ¿no? Entonces, esto es como algunas sugerencias o recomendaciones que se tienen y que se trabajan mucho en la terapia de pareja, porque cuando llegan las parejas al consultorio, justo es por este tema de que la idealización ya cayó, ¿no? Y el enamoramiento, y entonces se dan cuenta con quién están. Y resulta que no era quien creían y ahora no les gusta, ¿no? Y están como insistentes en que mi pareja sea así, porque así era antes. No, es que antes tú lo veías con ojitos de amor, de enamoramiento, ¿no? Siempre ha sido así, ¿no? Y bueno, también cuando uno está enamorado, pues tiende a mostrar su mejor cara. También eso no ayuda, ¿no? Uno muestra todas sus ventajas y como que quita un poquito o tapa un poquito sus defectos. Eso también pues contribuye en que se idealice más, ¿no? Pero eso va a venir abajo. Ahora, un punto muy importante que también quisiera compartirte, Orsen, es que entre más idealicemos, más vamos a devaluar. Es decir, a la pareja, entre más perfecta la vea, ¿no? Entre más increíble la vea, cuando la devalúe o cuando la idealización se caiga, más se va a venir abajo, ¿no? Digamos, es como subir, ¿no? Subes 10 metros y cuando te caes 10 metros, ¿no? Entonces, es lo mismo. También las personas que tienden a idealizar mucho, después devalúan mucho a esa persona, ¿no? Pasa de ser su príncipe azul o la persona que le iba a cambiar la vida a ser la peor persona del mundo, ¿no? Entonces, son estos extremos que te digo, es importante que allá en casita donde nos estén escuchando puedan hacer este ejercicio de reflexionar qué situaciones de su vida llegan a idealizar o a qué personas en este momento podrían tener idealizadas y qué tanto las tienen idealizadas, ¿no? En una escala, por ejemplo, de 1 a 10, donde 1 es nada y 10 es totalmente, ¿qué tanto pueden idealizar esta situación, esta persona? Porque cuando venga la decepción, ese va a ser el grado de decepción, ¿no? O de devaluación que vamos a sentir. Ok, y por ejemplo, en este caso creo que también tiene mucho que ver con la parte de la comunicación, hablando en pareja, ¿no? Como yo exponerte el cómo soy y que tú me expongas cómo eres, y entonces con base en eso, creo que también ciertas barreras como, ok, si tú me dices, ¿sabes qué?
yo no soy tan detallista, entonces como que, ok, digo, no va a ser detallista. Quito esa expectativa que tengo sobre la persona, hablando de que cuando se están conociendo, ¿no? ¿Es válido o es funcional, es sano o es mejor ir descubriéndolo en el camino? Bueno, yo creo que sería un buen escenario el poder hablar sinceramente con la pareja y mostrarle quién eres y cómo eres, fuera de estas máscaras, ¿no? Como te decía, que en un inicio nos ponemos para tratar de agradar, para tratar de ser aceptados, pero lo veo un poco difícil, ¿no? Yo creo que es muy natural que en un inicio nos mostremos así, ¿no? Como, y más en la etapa del enamoramiento, como que todo lo bueno lo sacamos, ¿no? Yo creo que sí es algo que se va dando sobre la marcha, conforme vas conviviendo con tu pareja y la vas conociendo, que te das cuenta, pues realmente cómo es, ¿no? Porque te puede decir, yo soy muy ahorrativo, pero ya en la marcha te das cuenta que no, ¿no? Que suele darse sus lujos, sus gastos, ¿no? Y entonces ahí la acción se contrapone con lo que dice, ¿no? Entonces hay que basarnos más en los hechos, en las acciones que en las palabras, ¿no? Y si la pareja te dice una cosa pero hace otra, quédate con lo que está haciendo, ¿no? Eso habla más y ahí lo vas a conocer y entonces, te digo, la realidad te va a confrontar y te va a decir, oye, no, esta persona en realidad es así y así y así. Y entonces es cuando tú vas a tener que sentarte a platicar contigo mismo y decir, sí quiero estar con esta persona, o sea, realmente es lo que hace esta persona, lo que es, va conmigo, con lo que yo quiero, o mejor, pues ya, ¿no? Hasta aquí la dejamos. Entonces, yo creo que sí se va dando sobre la marcha, con el tiempo, con la convivencia con la pareja, y entonces ya podremos, pues, tomar una mejor decisión. Ahora, también algo que quisiera compartirte es que las personas que más tienden a idealizar, digamos, de forma extrema, son personas que en su infancia no tuvieron una relación, pues, segura, ¿no? O de apoyo con sus padres. Son personas que crecemos con mucha vulnerabilidad, ¿no? Con muchos miedos, con muchas angustias, porque nuestros papás no atendían adecuadamente nuestras necesidades, ¿no? Entonces, te decía hace un momento, las personas que nos frustran son las que devaluamos. Entonces, en ese caso, devaluamos mucho a nuestros padres, como que no fueron capaces de hacerse cargo de nosotros, ¿no? Entonces, cuando crecemos, toda esa devaluación se invierte y se convierte en idealización, y yo empiezo a idealizar gente que siento que me va a rescatar o me va a salvar, ¿no? Gente que va a tener el poder de cuidarme, de darme esa seguridad que mis papás no me dieron, ¿no? Porque yo tengo como esa carencia o esa hambre de ese cuidado que no se me dio, entonces comienzo a idealizar gente como, ay, me va a salvar, ay, me va a dar todo el dinero que necesito, ¿no? Para cubrir mis necesidades. Esa persona me va a amar como nadie me amaba en esta vida, ¿no? Entonces también les diría eso, ¿no? Si traemos estas carencias por nuestra familia, nuestra educación, probablemente seamos personas que idealicemos mucho. Y yo les diría, pues hay que tener cuidado, porque nadie nos va a poder brindar esas necesidades más que uno mismo, ¿no? Claro, con el apoyo de nuestros amigos, familia, pareja, como redes de apoyo, pero la responsabilidad es de uno mismo. Sí, y justo que mencionas esta parte como sobre todo de las carencias, ¿no? Creo que es muy importante el darnos cuenta porque hay veces y lo he conocido, que hay gente que está con un novio o una novia, que por más mal que lo traten, pero, ay, es que me acaricia como nadie me ha acariciado. Y entonces estamos hablando que justo va de esa parte de la idealización, ¿no? Sí. O sea, hay veces que soportamos cosas malas porque encontramos en esa persona ese poquito que nos faltaba, aunque las otras acciones no sean para nuestro beneficio, ¿no? Creo que es como igual importante el darnos cuenta justo de las carencias que tenemos y al final del día irlo trabajando, porque creo que al final de cuentas esto es un proceso igual, ¿no? En el que nosotros debemos encontrar como encontrar ese punto medio entre lo que es idealizar y lo que es devaluar, ¿no? Como decir, ok, ¿qué tan probable es que esta persona me pueda brindar estas características?
pero no irnos más allá a lo que decimos, ¿no? O no basar a lo que yo busco en una pareja con base en mis carencias. Porque si no es como que estoy tratando de llenar ese vacío y lo que pues obviamente queremos es no que nos llenen, sino que podemos compartir juntos y como seguir avanzando, ¿no? Sí, de hecho, me parece una interesante observación. Yo el otro día leía un artículo que justamente hablaba de que las personas se pueden mantener en una relación de pareja dañina eh, solo por la idealización, ¿no? Solo porque en mi mente yo tengo la idea de que esa persona va a cambiar, se va a dar cuenta que por el poder del amor, ¿no? Un día me va a pedir perdón o me va a dar eso que tanto le pido o deseo, ¿no? Y como por arte de magia, entonces las cosas van a estar bien, ¿no? Entonces ahí yo estoy idealizando, mi pareja en la vida real no es así, me está dando señales claras de que es una relación pues dañina, entonces pues yo tendría que salir de ahí, pero mi idealización me mantiene, ¿no? Mi idea de creer que algún día, ¿no? Va a pasar eso que yo deseo, no va a pasar. O también otro caso es cuando tuvimos una muy buena etapa en la relación de pareja, donde nos entendíamos muy bien, ¿no? Donde había buena comunicación, intimidad. Y llega un punto donde las cosas cambian y tal vez ya no queremos lo mismo o ya no vemos la vida de la misma manera. Y entonces queremos seguir en esa relación porque tenemos idealizada esa etapa anterior, ¿no? Donde es que antes todo era tan bueno, entonces podemos volver a llegar a esa relación que teníamos antes y yo me quedo ahí con la pareja por esa promesa, ¿no? De que voy a volver a ese momento idílico, pero eso no va a pasar, ¿no? Si ambas partes no trabajan, etcétera. Entonces, muchas veces la idealización es la que nos mantiene en relaciones dañinas, tóxicas, eh, cuando la realidad nos está dando pruebas de que no. Como la amiga date cuenta, los red flags, ahí están, ¿no? Solamente que esta idealización es como si nos pusiera una venda en los ojos y no nos dejara ver la realidad. Entonces, también algo que pasa en la idealización es que las características buenas que tiene esa persona, yo las elevo, ¿no? A un 1000%. Y las características negativas que tenga esa persona, o no las veo, no soy capaz de verlas, o las minorizo, ¿no? O sea, por ejemplo, si esa persona, no se ronca cuando duerme, ¿no? Y yo digo, ay, eso no me gusta. Cuando uno está enamorado hasta dice, ay, ronca bien bonito, ¿no? O sea, sí ronca, pero ronca bonito, ronca bajito. Una vez que pasa la etapa del enamoramiento y todos estos químicos del cerebro que nos hacen sentirnos así, lo escuchamos y es como, no lo soporto. O sea, ronca demasiado, no me deja dormir. Entonces, te digo, ¿no? La idealización conlleva elevar ciertas cualidades y minorizar o inclusive ignorar o hacer como que no existen las características negativas de un pareja. Entonces, cuando cae la idealización y llega la devaluación, las características negativas se vuelven tan grandes que ya no las puedo seguir negando y las positivas empiezan a bajar. Entonces, te digo, es muy interesante cómo pasamos de un punto a otro, pero pues es lo que sucede. Sí, justo. Y hablando sobre esto, ¿hay alguna consecuencia ligada a la idealización? O sea, porque creo que justamente lo que mencionas es como elevamos tanto a una persona que incluso cuando caemos puede tener consecuencias graves en nuestra mente, en nuestras emociones, en algo parecido. Sí, totalmente. Bueno, ahorita ya mencionaba que cuando la idealización cae hay una decepción y hay personas que por su desarrollo emocional y su estructura mental, personal, pueden caer en una depresión, ¿no? Y hay personas que no se pueden recuperar de esa depresión, ¿no? Muchos podemos salir adelante, ¿no? Con el apoyo de la terapia, a veces de algunos psicofármacos, pero hay personas que por su constitución mental son muy frágiles y pueden caer en una depresión bastante grave, ¿no? Entonces, recuperarnos de ahí, pues es algo que cuesta mucho trabajo. También el ir idealizando de aquí a allá hace que no tengamos relaciones reales, duraderas, maduras, ¿no? Y más humanas.
¿no? Porque al idealizar lo vemos como si fuera un dios o una especie de salvador, ¿no? Que va a venir a cumplir todos mis deseos y a llenar todas mis faltas o mis vacíos, ¿no? Entonces, al darme cuenta que eso no existe, pues sí puede confrontar de una manera muy dura, podemos caer en una depresión, también podemos ser personas sumamente dependientes de estar idealizando, ¿no? Entonces, en el momento en el que ya devaluamos a una pareja, vamos con la siguiente, ¿no? Porque quiero estar en ese rush de idealización, ¿no? Entonces voy de una idealización a otra y no soy una persona, pues, estable. También te mencionaba que hay algunas patologías que tienen este mecanismo de la idealización y la devaluación de una forma muy marcada, como es la estructura narcisista, la psicopatía. Por ejemplo, en los casos de psicopatía, una persona pues que no tiene ley, ¿no? Que no tiene como esta conciencia moral, sino que lo que él desea lo hace sin importar cuál sea el costo. A él se tiene idealizado como que él es lo mejor y él merece todo y por eso los demás están ahí para satisfacerlo, y a todos los demás los tiene devaluados, ¿no? Nadie es como él. Entonces él puede llegar a robar o a cometer crímenes, inclusive a asesinar, con tal de cumplir su deseo, porque él es lo mejor que existe, ¿no? Y los demás solo están ahí como objetos, ¿no? Para él. Entonces ahí vemos ese mecanismo, te digo, de idealización y de evaluación súper marcado, ¿no? Y los trastornos límite de la personalidad, sus relaciones se basan en eso, en idealización y devaluación. Así es como se relacionan con los demás. Entonces, pues yo espero que esta información, ¿no?, les vaya haciendo sentido. Si alguna vez han vivido este proceso, les digo que es muy natural, porque a todos nos pasa, pero acá lo que hay que pues tener mucha atención es qué tan intenso es mi idealización y mi devaluación, porque eso sí es un rasgo, ¿no?, que me puede hablar mucho sobre mí, sobre mi desarrollo, mis carencias. Y también eso te decía, contactar con nuestras carencias, qué nos faltó en nuestro desarrollo, y ver si eso lo estoy buscando todo el tiempo afuera, ¿no?, en alguien más, o lo coloco en alguien más, ¿no? Así sea la pareja, así sea el maestro, el jefe, el compañero, el artista, ¿no? Que yo diga, es que esa persona sí puede hacer esto. Ahí nada más, pues ser conscientes de nuestra idealización. Mencionabas esta parte donde dices que yo me veo como, o sea, como superior ante los demás. Entonces, ¿la idealización también puede ser hacia uno mismo o es únicamente hacia otras personas o hacia otros objetos o situaciones? Sí, la idealización también puede ser hacia uno mismo. Entre más esté idealizada yo, más devaluados van a estar los otros. Entre más idealizados estén los otros, más devaluada voy a estar yo. Por eso te mencionaba que cuando tenemos muchas carencias, crecimos en un ambiente pues hostil, agresivo, ¿no?, de abuso, voy a tender a idealizar, ¿no?, porque mi autoestima o mi autoconcepto está muy dañado, está muy lastimado por todos estos abusos. Entonces yo voy a colocar como todo eso bueno allá afuera y yo no lo puedo tener, ¿no? Entonces yo me devalúo e idealizo a los demás. Entonces lo más adecuado es que haya un equilibrio, ¿no? Que tanto yo me pueda ver a mí como con mis lados positivos y negativos, ¿no?, en un equilibrio, como pueda ver a los demás con sus lados positivos y negativos, ¿no? Entonces, pues sí, mucho ojo, ¿no? Si una persona es demasiado narcisista o se tiene muy idealizada a sí misma, pues más te va a devaluar a ti como pareja, como amigo. Y es posible, o bueno, supongo que sí es posible, pero la pregunta es, supongo que ha de ser un proceso muy largo y muy incluso complicado el yo poder devaluarme después de idealizarme tanto, o es algo que puede ser sencillo. Bueno, en el fondo de este mecanismo de idealización y devaluación hay como una devaluación, ¿no? Digamos, la persona que no está bien consigo misma tiene que idealizar y devaluar mucho, ¿no? Entonces,
entre uno está mejor consigo mismo, menos va a idealizar y devaluar, ¿no? Entonces te digo, podemos pasar de un estado a otro rapidísimo, en cuestión de minutos, segundos, ¿no? De días. Podemos pasar de idealizarnos a devaluarnos un día, levantarnos y sentirnos la última coca del desierto, ¿no? Y que todo lo podemos, y al día siguiente sentirnos una basura, ¿no? Casi, casi. Entonces, sí pasamos de un estado a otro, pero en el fondo es porque tenemos carencias, porque no logramos crear un buen autoconcepto y una buena autoestima o valía propia. Una valía propia sana, que integre mis aspectos positivos y negativos. O sea, amarme a mí mismo aceptando que tengo cosas muy buenas, pero también tengo mis sombras, ¿no? Mis áreas de oportunidad. Si yo me amo así, voy a idealizar y devaluar menos. Ok, entonces sería como este proceso pues personal de ver sí mis virtudes, mis defectos, y entonces a partir de eso también empezarlo a ver en otras personas, ¿no? Creo que es como lo más sano, porque entonces si yo voy dándome cuenta, ok, no soy una persona perfecta, tengo esto, obviamente no tirarnos al solo ver mis defectos o solo ver mis virtudes, es lo que estamos mencionando, ¿no? Y entonces es a raíz de que lo vamos a empezar a replicar en otras personas, en las situaciones. Y llegará al punto en el que dejemos de idealizar o únicamente como que se controle. La idealización va a seguir, pero la idea es que esté más equilibrado ese proceso, que no se vaya tanto a los extremos. Sí que se presente en un cierto grado, es natural y es sano, pero no, te digo, no de una forma muy intensa. Entonces, ahí lo recomendable o el proceso a hacer es la integración, lo que le llamamos de integración, que es junto a esta idealización y esta devaluación y hacer un equilibrio, ¿no? Entonces, yo me puedo hallar en el punto medio, donde me reconozco como una persona que sea con sus cualidades, pero también con sus defectos. Y si yo logro amarme así, integrando esos dos lados, por así decir, menos voy a caer en los extremos, ¿no? Entonces, si yo puedo hacer ese proceso conmigo misma, lo voy a poder hacer con las demás personas. También las voy a ver de una forma más real. ¿Por qué? Porque nadie es perfecto, pero tampoco nadie es la peor persona de la historia, ¿no? Entonces, pues este fenómeno, nada más para que puedas darte cuenta de lo común que es y parte de nuestra cultura y de nuestra naturaleza casi humana, es que vemos en muchas películas el bueno y el mal, ¿no? El héroe y el villano. Entonces, es ese pensamiento polarizado de extremos, ¿no? O hay alguien totalmente bueno que nos va a salvar a todos y que todo lo hace bien, o hay alguien malo que tiene puras intenciones de dañar y negativos. No existe el punto medio, ¿no? Como esa persona que en ciertos momentos tiene bondad, tiene empatía, pero también en otros momentos es hostil, ¿no? Es violento. Entonces, la idea es poder integrar, te digo, como estos dos lados y no tenerlos separados. Ambos van de la mano. Sí, y justo lo mencionabas, ¿no? También como parte de lo que es la sociedad, siempre hemos crecido con estos como estereotipos, estándares que debemos de seguir, ¿no? Y eso justo también es como la idealización, pero de forma más global, ¿no? Como todos los hombres deberían ser de este estilo, todas las mujeres deberían vestirse así, ¿no? Creo que igual va aunado y entonces también es por eso que nosotros lo replicamos con las demás personas, ¿no? Como la sociedad quiere que yo sea así, entonces yo puedo creer o puedo pensar o imaginar que quiero que esa persona sea de este estilo, ¿no? Sí, sí, los ideales vienen de muchos lados, vienen de la cultura, más concretamente los vamos aprendiendo de nuestra familia, nuestros padres, también pueden venir de la religión o de la escuela, ¿no? De la educación, vienen de muchos lados, de los medios de comunicación. Entonces, esos estándares o esos ideales nosotros los vamos absorbiendo desde que somos niños y los vamos poniendo en nuestra mente como eso es a lo que yo tengo que llegar, ¿no? O eso es a lo que tiene que llegar mi pareja. Y cuando no los alcanzamos, que es lo más factible porque no son estándares reales, nos sentimos muy decepcionados y es cuando nos empezamos a devaluar,
¿no? Entonces, también un ejercicio ahí que yo trabajo mucho en terapia es pues ir junto con mi paciente explorando cuáles son sus ideales, de dónde vienen esos ideales, por qué él los retoma, por qué quiere ser así, ¿no? Y que los empezamos a bajar a algo más terrenal, ¿no? Algo más realista, más humano. Ok, mencionas que si eres pues religioso, no sé, cristiano, y en la religión te dicen que tienes que cumplir con todas estas características, ¿qué tan real como humano es que nunca te enojes? O que nunca pienses mal de una persona, o que nunca juzgues. ¿Qué tan real es? No, pues no mucho. Entonces bajemos un poquito ese ideal a algo que sí puedas cumplir, ¿no? Como decir, la mayor parte del tiempo voy a tratar de no juzgar, o la mayor parte del tiempo voy a ser consciente de ser empático con los demás, ¿no? Pero de ahí a decir nunca voy a juzgar y bla, 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 no. Entonces, también ver nuestros ideales y tratar de bajarlos a algo más real, creo que es un ejercicio de desarrollo humano bastante necesario. Sí, no, y justo también el evitar cumplir siempre las expectativas de otras personas, ¿no? Porque se vive mucho como en la familia. Si eres doctor, bueno, todos queremos, si toda la familia es de doctores, queremos que tú seas doctor. Y entonces te ponen como esa idea justo, ¿no? Y que a veces pasa que cuando el hijo no quiere ser doctor, quiere ser, arquitecto, se arma como esta onda, un problema incluso, ¿no? Y entonces es justo como esa parte de nosotros crear nuestra propia identidad, nosotros crear nuestros propios ideales, nuestras metas, basándonos en lo que nosotros queremos y no tanto en lo que la familia, la sociedad, los medios, todo eso nos indica, ¿no? Porque a veces nos vamos o nos guiamos un poco porque dicen es que esta carrera es mejor pagada o esta zona es mejor, ¿sabes? Pero pasa eso que a veces decimos, ok, bueno, voy a estudiar esto porque es mejor pagado, pero al final de cuentas no es algo que yo quiera, no es una meta o un sueño que yo tenga, sino estoy viviendo a través de los sueños de mi familia o de mis papás, etcétera, ¿no? Sí, por ejemplo, en ese caso yo tendría idealizados a mis padres si le doy prioridad a sus expectativas que al que yo quiero, ¿no? Y a mí me tendría devaluada. Vaya, ellos los pondría por encima de lo que yo quiero, ¿no? Entonces, hay muchas personas que eligen ese camino y es válido siempre y cuando, pues eso sea lo que deseen, ¿no? Pero hay muchas personas que nuestro deseo no va de la mano con lo que la familia quiere o la sociedad quiere, ¿no? O la religión quiere. Y pues tenemos que ir en contra de eso y vamos a ser devaluados por esas personas, ¿no? Tengo una conocida que ella estudió la carrera de medicina porque su familia quería un médico, ¿ya? Y lo veían como la mejor carrera del mundo, justo donde le iba a ir súper bien. Ella era una chica que no era tomada mucho en cuenta en la familia hasta en el momento en el que ella les da la noticia de ella me quedé en medicina, la empezaron a idealizar, ¿no? Como que la empezaron a tratar muy bonito, a darle regalos, a darle pues un lugar, ¿no? En las decisiones familiares. Ella se da cuenta que la carrera no es realmente lo que quiere. De hecho, sufre bastante en la carrera, decide dejarla, perseguir pues su verdadero deseo, que era estudiar otra carrera, QFB. Va un poco de la mano, pero sí es distinta. Cuando la empieza a estudiar, la familia la devalúa totalmente, ¿no? Como te vas a morir de hambre, ya no vas a servir, ¿no? No pudiste con medicina, etcétera, ¿no? Entonces, es eso, te decía, tanto más nos idealizan, más nos devalúan, y si uno va en contra de las expectativas de los demás, nos van a devaluar. Justo, pero es lo más sano, ¿no? Que si, obviamente, si compartimos ideales y compartimos como rumbos, similares, es correcto que vayamos, pues, de la mano, ¿no? Si a mí me gusta la arquitectura y mi papá es arquitecto, es correcto, pero creo que es lo más sano si no es lo que yo quiero, ir por lo que yo deseo, por mis sueños, por mis metas, lo que yo quiero lograr, porque al final de cuentas, pues, es mi vida, es mi camino, y prácticamente como decir, ya tuviste tu oportunidad, tu tiempo, todo, y valoro y respeto y agradezco que veas en mí esas cualidades, pero yo no creo poseerlas, ¿no? Creo que es sano, más que solo como revelarnos y decir, no lo voy a hacer porque no quiero, creo que también es sano el decir, no lo estoy haciendo por esta cuestión, ¿no?
Sí, sí, creo que es importante tener esa conversación. Como mencionas, pues agradecerle a la familia, ¿no? Por ver en ti ese potencial o esas habilidades, pero decirles que tu deseo no va por ahí, va por otro lado. Y que tú tienes todo el derecho de tomar tus decisiones porque es tu vida. Y tú la vas a vivir y tú te vas a llevar todas las consecuencias de tus decisiones. Ellos ya tuvieron su oportunidad. Entonces, pues sí, pedir como ese respeto y que nosotros tengamos muy claro si la familia nos devalúa, si la sociedad nos devalúa, que nosotros no nos devaluamos. Porque a veces eso pasa. Como todos los demás nos devalúan, nosotros nos empezamos a devaluar, ¿no? Ahí es donde más tenemos que tener cuidado, ¿no? Y mantener nuestro valor, no restarlo, mantenerlo en esos momentos. Creo que es una herramienta emocional muy fuerte. Ok, pues qué interesante la verdad. Creo que hemos comprendido, o por lo menos a título personal, creo que ya me ha quedado un poco más claro con estos ejemplos y con esta charla, cómo incluso de cosas que a lo mejor tenemos tan normalizadas y que si lo vemos, habla mucho de lo que es la idealización por parte de nosotros a otras personas o de ellos hacia nosotros, ¿no? Y que a veces nos cuesta trabajo y es por eso que cuando me propusiste el tema, dije, me gusta, me llama mucho la atención porque creo que hay mucho de qué hablar, qué explicar y qué comprender sobre el tema, porque lo que mencionaba, o sea, escuchamos mucho el no idealices, pero ¿de qué manera? ¿Cómo lo hago? ¿Por qué surge que yo idealice algo? ¿No? Y entonces ya ahora al conocer pues todos estos puntos que nos compartes, creo que por lo menos te digo a título personal me ha servido demasiado y creo que ha sido un muy buen capítulo porque espero que en verdad que toda la gente que nos está viendo, que nos está escuchando, pues pueda conocer un poquito más acerca de esto. Así que, pues, únicamente ya para despedir, cuéntanos un poquito una conclusión, un consejo, hacia alguien, para los que nos están viendo. Sí. Bueno, pues la idealización, como lo mencionábamos, es un mecanismo de defensa que se desarrolla cuando somos bebés. Va a depender la idealización o la devaluación de las experiencias que hayamos tenido con nuestros padres. Si cubrieron nuestras necesidades, vamos a idealizar. Si nos frustraron nuestras necesidades, los vamos a devaluar. Este mecanismo en la edad de la adolescencia tiene que ir disminuyendo. Tenemos que dejar de idealizar a esos padres de la infancia. Al momento de tener relaciones de pareja, estar muy conscientes de cuáles fueron nuestras carencias, nuestras heridas e identificar si lo que me faltó yo lo estoy colocando en mi pareja, ¿no? Como que él va a ser el salvador o el que va a cubrir todo esto. Ninguna persona lo va a poder hacer porque ese poder no está en una sola persona, está en varias situaciones y principalmente en uno mismo, la responsabilidad, ¿no? Y bueno, pues también quisiera mucho agradecer el espacio, Orce. Creo que es un tema muy interesante del cual podemos seguir hablando, ¿no? Mucho tiempo, pero bueno, ya por acá lo vamos a ir concluyendo. Y solamente pues cuando escuchamos esta idea de idealizar, normalmente la basamos solamente en las relaciones de pareja, pero algo que descubrimos o aprendimos el día de hoy es que es un mecanismo que está en todo momento, en todas nuestras relaciones y pues nos va a acompañar siempre. Sí, justo, creo que aprendimos mucho y pues no queda más que a partir del día de hoy empezar a trabajar en eso, empezar a realmente ver cuáles son esas expectativas que nosotros tenemos sobre cualquier tema, sobre cualquier persona, cualquier incluso objeto, ya lo mencionábamos, y para que con esto pues nuestro camino y nuestro crecimiento vaya siendo de forma un poco más consciente, ¿no? Así es, entonces creo que es un capítulo que les puede ser de mucha utilidad. Si tienen de todos modos alguna duda nos pueden contactar por redes sociales. Por aquí me imagino que se las va a dejar para que ustedes puedan escribirnos si algún tema no quedó claro o tienen alguna otra pregunta o quieren mencionar algún ejemplo. Aquí vamos a estar para escucharlas. Así es, para que la sigan, tiene pues mucho contenido igual de calidad, igual si necesitan alguna psicoterapia, pues con ella es el lugar indicado. Así que muchas gracias por estar aquí, en verdad es un honor para mí que hayas aceptado y sobre todo porque la plática estuvo muy buena, muy interesante y estoy seguro que le va a servir a mucha gente.
Gracias a ti, Orsen, un gusto poder acompañarte y que me hayas abierto las puertas de tu espacio y pues nos vemos muy pronto. Gracias. Así es, muchas gracias. Recuerden que estamos en las diferentes plataformas: Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, en YouTube. Síganos en todas nuestras redes sociales, @en muchas palabras, @orsen.ra. Así que pues muchas gracias, nos vemos la próxima, hasta luego.